No eres ni la mitad de mujer que lo es mi madre. Las palabras de mi nuera, Valeria, cortaron el aire esa noche mientras servía el postre que había preparado con tanto amor. Un silencio profundo cayó sobre el comedor. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Sin pensarlo, empujé mi silla hacia atrás y respondí: entonces que ella empiece a pagar tu alquiler. Mi hijo, Roberto, se puso completamente pálido. ¿Alquiler? ¿De qué alquiler?, gritó, con los ojos desorbitados. En ese momento, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y esta revelación fue solo el comienzo de una historia que nadie vio venir. Me llamo Consuelo. Tengo 70 años. Y esa noche, descubrí que el amor incondicional de una madre podía convertirse en su mayor debilidad. Durante 6 meses, había estado pagando en secreto el alquiler de 800 euros mensuales del apartamento donde vivían Roberto y Valeria. Creía que era mi deber ayudar a mi hijo en sus dificultades financieras. Nunca imaginé que mientras yo sacrificaba mis ahorros de toda la vida, ellos me veían como una carga, como alguien inferior a quien podían humillar sin consecuencias. Todo había empezado 6 meses antes, cuando Roberto vino a mi casa con lágrimas en los ojos, explicándome que había perdido su trabajo y que no podían pagar el alquiler. Mamá, solo será por unos meses hasta que encuentre algo, me dijo con esa voz rota que siempre me desarmaba. Como cualquier madre que ama a su hijo, no dudé ni un segundo. Saqué dinero de mis ahorros, el dinero que había guardado centavo a centavo durante años trabajando como costurera, y empecé a pagar su alquiler sin que Valeria lo supiera. «¿Es nuestro secreto, mamá?», suplicó Roberto. «No quiero que Valeria se sienta mal por depender de ti». Qué ingenua fui al creer que estaba protegiendo el orgullo de su esposa cuando en realidad estaba protegiendo su propia imagen de proveedor. Mientras yo contaba cada euro para ayudarles, ellos vivían como si nada hubiera cambiado. Salían a cenar, compraban ropa nueva y planeaban vacaciones que sabía que no podían permitirse. La cena esa noche había sido especial. Había pasado todo el día cocinando su plato favorito, pollo al ajillo con arroz de verduras, y aquellas natillas de vainilla que tanto le gustaban desde que era un niño pequeño. La mesa estaba puesta a la perfección con las copas de cristal que había heredado de mi madre y los cubiertos de plata que solo usaba en ocasiones especiales. Valeria llegó con un elegante vestido rojo y zapatos que probablemente costaban más que mi compra mensual de la compra. Desde el momento en que entraron, noté un ambiente diferente. Valeria tenía esa sonrisa forzada que conocía tan bien, la que usaba cuando estaba a punto de hacer algo desagradable. Roberto parecía nervioso, evitando mi mirada y jugueteando constantemente con su teléfono. Durante la cena, la conversación fue tensa. Valeria criticaba todo. La temperatura de la comida, la decoración de mi casa, incluso el aroma del ambientador en el salón. «¿Seguro que no crees que es hora de renovar un poco este lugar?», comentó con ese tono condescendiente que tanto me molestaba. «La casa de mi madre es mucho más moderna. Tiene esos muebles minimalistas tan de moda». Sonreí, intentando mantener la armonía. Pero por dentro, sentía que mi irritación crecía. Había vivido en esa casa durante 30 años. Cada objeto guardaba un recuerdo. Cada rincón contaba una historia. Cuando llegó la hora del postre, pensé que por fin podríamos disfrutar de un momento agradable. Había preparado las natillas con tanto cuidado, recordando cómo Roberto se las devoraba de niño, diciéndome que era la mejor cocinera del mundo. Pero en lugar de gratitud, recibí esas palabras que me atravesaron el alma como espinas. «No eres ni la mitad de mujer que lo es mi madre». El impacto de esas palabras fue como una bofetada en la cara. Me quedé congelada con la cuchara de las natillas suspendida en el aire, sintiendo un nudo de emoción en la garganta. Valeria me miró con una sonrisa cruel, como si hubiera estado esperando toda la noche el momento perfecto para herirme. Roberto bajó la cabeza, evitando mis ojos. En ese instante, supe que él estaba al tanto del plan de su esposa. «¿Perdón?», logré ahogar, con la voz temblorosa, aunque sabía que la había oído perfectamente. Valeria se recostó en su silla con una elegancia falsa, como si fuera la dueña de mi casa, y repitió las palabras con aún más crueldad.
Me has oído, Consuelo. Mi madre es una mujer exitosa e independiente que construyó su propio imperio. Nunca ha necesitado a nadie. Tiene su propia empresa, su casa en la playa en la Costa del Sol en Málaga, sus viajes a Europa. Tú solo sabes cocinar y coser. Cada palabra martilleaba mi corazón. Pensé en todos los años que había trabajado de 5 de la mañana hasta las 11 de la noche cosiendo vestidos para fiestas de quinceañeros, arreglando trajes para novios, bordando manteles para bodas de otras personas, mientras yo nunca tuve la oportunidad de planear la mía propia. Recordé las noches en vela cuando Roberto era pequeño y tenía fiebre, cómo vendí mis pocas joyas para pagar su matrícula en la universidad, y cómo trabajé turnos dobles para que él tuviera todo lo que necesitaba. Valeria, por favor, murmuró Roberto débilmente, sin la fuerza para defenderme de verdad. Esas 2 palabras fueron peores que el silencio, porque confirmaban que él estaba de acuerdo con su esposa, que había sido parte de esta humillación planeada. Mi hijo, el mismo niño que una vez me dijo que yo era su heroína, ahora me permitía ser tratada como una sirvienta en mi propia casa. No, Roberto, déjame terminar, continuó Valeria con esa voz aguda que usaba cuando quería sonar superior. Tu madre necesita oír la verdad. Mi madre nunca habría permitido que su hijo viviera en esta mediocridad. Hizo un gesto despectivo, señalando mi comedor, donde se guardaban tantos recuerdos hermosos. Ella nos habría ayudado a conseguir algo mejor. No nos habría mantenido en la pobreza con su falsa bondad. Fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió. No era solo la injusticia de sus palabras, sino la ingratitud absoluta de alguien que había estado viviendo de mi generosidad sin saberlo. Durante 6 meses, yo había sido quien pagaba el techo sobre sus cabezas arrogantes. Me había privado de medicinas para mi artritis para asegurar que tuvieran un lugar cómodo donde vivir. Me levanté lentamente de la silla, sintiendo una oleada de adrenalina que no había sentido en años. De acuerdo, Valeria, dije con una calma que me sorprendió. Si tu madre es tan superior, si es una mujer mucho mejor que yo, entonces creo que es hora de que ella asuma las responsabilidades que debería tener una mujer exitosa. Roberto me miró confundido, pero Valeria mantuvo esa sonrisa engreída en su rostro como si hubiera ganado una batalla. Exacto, Consuelo. Me alegra que por fin entiendas tu lugar en esta familia. Oh, entiendo mi lugar perfectamente, respondí, con la voz ganando firmeza con cada palabra. Y mi lugar ya no incluye pagar los 900 euros al mes por vuestro apartamento en el calle de Gran Vía 420, apartamento 3, en Madrid. El silencio que siguió fue tan profundo que podía oír el tic-tac del reloj de la cocina. Roberto se levantó tan bruscamente que volcó su vaso de agua. ¿Qué alquiler?, gritó, con los ojos desorbitados, mirándome como si hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿De qué estás hablando, mamá? La sonrisa arrogante de Valeria había desaparecido por completo. Ahora me miraba con una mezcla de terror y confusión que me dio una inmensa satisfacción. El alquiler que he estado pagando religiosamente todos los meses desde febrero, continué, saboreando cada segundo de su desconcierto. 900 euros que salen de mi cuenta bancaria el día 5 de cada mes, más los 100 euros en comisiones adicionales que el casero cobra por el pago directo. 1000 euros en total que pago para que viváis cómodamente mientras me faltáis al respeto. Roberto se dejó caer en su silla como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Pero me dijiste que habías hablado con el casero, que te estaba dando tiempo para conseguir el dinero, balbuceó, con la voz rota. Valeria lo miró con una furia que nunca había visto antes, como si él fuera el culpable de arruinar su momento de gloria. Mentí, admití sin un ápice de remordimiento. Mentí porque pensé que estaba ayudando a mi hijo. Pensé que era temporal. Pensé que apreciaríais el sacrificio algún día. Pero ahora veo que para vosotros sois solo una vieja tonta que merece ser humillada. Valeria intentó recuperar la compostura, pero su voz había perdido toda su confianza arrogante. Consuelo, no lo sabía. Roberto nunca me dijo que tú estabas pagando. Empezó a tartamudear. Pero la interrumpí, levantando la mano. No me interesan tus excusas, querida.
Si tu madre es tan maravillosa como dices, estoy segura de que estará encantada de asumir esta responsabilidad. Al fin y al cabo, una mujer tan exitosa e independiente no tendría ningún problema en pagar el alquiler de su hija y yerno, ¿verdad? La ironía en mi voz era tan evidente que incluso Roberto se estremeció. El ambiente en el comedor era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Valeria miró alternadamente a Roberto y a mí, como si estuviera calculando rápidamente las implicaciones de lo que acababa de descubrir. Las manos de Roberto temblaban y había empezado a sudar. «Mamá, ¿por qué no me dijiste la verdad?», preguntó finalmente, con la voz quebrada. «¿Por qué me hiciste creer que habías arreglado algo con el casero?». La pregunta de Roberto resonó en el comedor como un eco doloroso. «Mentí porque eres mi hijo, Roberto. Porque cuando viniste a mi casa llorando, diciéndome que lo habías perdido todo y que ni siquiera tenías dinero para la comida, no pude quedarme de brazos cruzados viendo sufrir al niño que crié, al hombre que amo más que a mi propia vida». Valeria permaneció en silencio, pero podía ver su mente trabajando a toda velocidad para procesar las implicaciones de mi revelación. El color rosado de su maquillaje caro había desaparecido de sus mejillas y parecía cenicienta. Roberto se pasó las manos por el pelo, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso o asustado. «Mentí», continué, con la voz ganando firmeza. «Porque pensé que era temporal, porque creí que cuando os recuperaseis financieramente y encontraras un trabajo estable, me lo agradeceríais. Nunca imaginé que mientras yo me privaba de medicinas para mi artritis, mientras dejaba de comprar carne para ahorrar esos 900 euros al mes, vosotros dos estabais planeando cómo humillarme en mi propia casa». Roberto intentó interrumpirme, pero levanté la mano para callarlo. «No, ahora me vais a escuchar, Roberto. Durante 6 meses, he cenado arroz y huevos. He llevado los mismos zapatos rotos porque no tenía dinero para unos nuevos. ¿Sabéis qué hice la semana pasada? Vendí el anillo de boda de tu padre. Ese anillo que había guardado como mi tesoro más preciado solo para pagar vuestro alquiler y tener algo de comida en la nevera». Las lágrimas afloraron a mis ojos, pero eran lágrimas de rabia, no de tristeza. Vendí el único recuerdo físico que tenía de mi marido, del hombre que me amó durante 30 años, para mantener a una pareja que me consideraba inferior, mediocre e indigna de respeto. Valeria encontró por fin su voz, aunque era pequeña y temblorosa ahora. «Consuelo, no lo sabía. Roberto nunca me dijo que tú estabas pagando», pero la corté con una mirada que podría haber fundido el acero. «Por supuesto que no lo sabías, querida, porque tu marido eligió mentirte a ti también. Prefirió que creyeras que él ganaba el dinero por su cuenta en lugar de admitir que dependía de su madre». «Mediocre». Escupí la palabra mediocre con tanto veneno que Valeria se encogió visiblemente. Roberto finalmente explotó. «Mamá, nunca quise que fuera así. Tú insististe. No te pedí que sacrificases tanto». Su voz sonaba desesperada, como la de un niño pillado en una mentira, pero sus palabras solo avivaron mi furia. «Insistí», grité, perdiendo por fin la compostura. «Viniste a mi casa sollozando como un niño de 5 años. Me dijiste que ni siquiera podías permitirte pan, que Valeria lloraba todas las noches por la vergüenza de no poder pagar las facturas. ¿Qué clase de madre habría sido si os hubiera cerrado la puerta?». El silencio que siguió fue devastador. Roberto miró a Valeria con una mirada de reproche que ella le devolvió con igual intensidad. Estaba claro que había secretos y mentiras por ambos lados y que ninguno de los dos había sido completamente honesto con el otro. «¿Sabes qué es lo que más duele, Roberto?», continué, sintiendo las lágrimas rodando por mis mejillas arrugadas. «No es el dinero. No es el sacrificio. Es que durante todos estos meses, cada vez que veníais de visita, veía desprecio en vuestros ojos. Valeria criticaba mi casa, mi comida, mi ropa, mis modales, todo mientras no sabía que mi dinero pagaba su techo. ¿Y tú? Tú solo la dejabas hacer». Roberto intentó acercarse a mí, pero di un paso atrás. «Mamá, por favor, déjame explicarme». «No hay nada que explicar», lo corté bruscamente.
La explicación ya ha salido. Tu esposa cree que no soy ni la mitad de mujer que su madre. Bueno, entonces su madre puede demostrar qué clase de mujer es asumiendo sus responsabilidades. Valeria encontró por fin algo de valor para hablar, aunque su voz aún temblaba. Consuelo, mis palabras fueron. Se dijeron en un momento de. Estaba enfadada por otras cosas. La interrumpí con una risa amarga. Estabas enfadada por tener que comer en la casa de la mujer que paga tu alquiler. Enfadada porque tenías que fingir cortesía con alguien que consideras tan inferior. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Roberto paseaba por el comedor como un animal enjaulado mientras Valeria se sentaba retorciendo una servilleta entre sus manos temblorosas. ¿Sabéis cuál es la parte más triste de todo esto? Continué, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. Realmente creí que éramos una familia. Cuando me casé con tu padre, Roberto, soñé con tener muchos hijos, con nietos corriendo por esta casa, con cenas familiares llenas de risas y amor. Después de años intentando quedarme embarazada, cuando por fin llegaste tú, pensé que Dios me había dado el mayor regalo del mundo. Roberto se detuvo y me miró, con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, te quiero. Sabes que te quiero. El amor no son solo palabras, hijo. El amor son acciones. Es respeto. Es protección. Cuando tu esposa me insulta y tú te quedas callado. Cuando la dejas humillarme en mi propia casa. Cuando me mientes para ocultar que dependes de mí financieramente. Eso no es amor. Eso es conveniencia. Valeria se levantó bruscamente, volcando su silla. Ya basta. No voy a quedarme aquí escuchando este sermón. Roberto, nos vamos ahora. Su voz había recuperado algo de su arrogancia habitual, pero podía ver el pánico en sus ojos. No, dijo Roberto con firmeza, sorprendiéndonos a ambas. No nos vamos hasta que resolvamos esto. Mamá, por favor, siéntate. Tenemos que hablar como adultos. Pero yo ya había tomado mi decisión. No hay nada más que hablar, Roberto. Las cartas están sobre la mesa. Tu esposa ha dejado muy claro lo que piensa de mí, y tú has demostrado que estás de acuerdo con ella. A partir de mañana, ya no pagaré vuestro alquiler. Si la madre de Valeria es tan superior como dice, estoy segura de que encontrará la manera de ayudaros. Pero mamá, no puedes hacer eso, lloró Roberto. Y por primera vez esa noche, vi un terror real en sus ojos. No tenemos el dinero. Me despidieron hace 2 semanas. Iba a decírtelo después de la cena. Las palabras de Roberto cayeron en el comedor como una bomba. ¿Te despidieron hace 2 semanas? Repetí lentamente, una nueva oleada de traición lavándome. ¿Y no me dijiste nada? Permitiste que tu esposa me humillara, sabiendo que dependíais completamente de mí. Mi voz se quebró en la última palabra, no de tristeza, sino de una rabia tan profunda que mis manos temblaban. Valeria se volvió hacia Roberto, con los ojos llameando de furia. ¿Qué? ¿Te despidieron hace 2 semanas y no me lo dijiste? He estado gastando dinero como si todo estuviera normal mientras tú. No pudo terminar la frase. Se llevó las manos a la cara y empezó a sollozar dramáticamente, como una actriz de una telenovela. Valeria, por favor, déjame explicarme, comenzó Roberto. Pero ella lo cortó con un jadeo. No me digas que me calme. Ayer mismo compré esos zapatos de 400 euros. La semana pasada, reservé el spa para mi cumpleaños. Roberto, estamos arruinados y me dejaste gastar como una idiota. Sus lágrimas habían arruinado por completo su maquillaje y ahora parecía exactamente lo que era, una mujer desesperada y aterrorizada. Observé la escena surrealista, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y dolor. Durante meses, yo había cargado con el peso de mantener a esta pareja, y ahora por fin enfrentaban la realidad de su situación. Roberto parecía derrotado, con los hombros caídos y la cara en las manos.
¿Sabéis cuál es la parte más patética de todo esto, Roberto? Dije con una calma que me sorprendió. Incluso ahora, después de descubrir que me habéis mentido y humillado, mi primer instinto es preguntar si necesitáis ayuda. Eso es lo que hace una madre, hijo. Eso es lo que hace el amor incondicional. Roberto levantó la vista hacia mí y por un momento vi al niño pequeño que solía correr hacia mí cuando tenía pesadillas. Mamá, perdí mi trabajo porque llegué tarde 3 veces seguidas. Valeria había estado enferma y tuve que cuidarla. Llevarla al médico. Y Valeria lo cortó con una mirada asesina. No estaba enferma. Tenía citas con mi dermatólogo para mis tratamientos de belleza. No me uses como excusa para tu irresponsabilidad. La máscara había caído por completo. La mujer elegante y superior que había llegado a mi casa había desaparecido, revelando a alguien vulgar y desesperada. ¿Tratamientos de belleza? Pregunté incrédula. ¿Me estás diciendo que mi hijo perdió su trabajo porque tuvo que llevarte a tratamientos de belleza mientras yo vendía mis joyas para pagar vuestro techo? Una risa tan amarga que me asustó escapó de mi garganta. Roberto se acercó a mí, con las manos extendidas en un gesto suplicante. Mamá, por favor. Sé que cometí errores. Sé que te fallé, pero no puedes abandonarnos ahora. No tenemos a dónde ir. Los padres de Valeria están en Europa. Y Valeria lo interrumpió de nuevo. Mis padres no están en Europa. Están en la ciudad. Me dijiste que les dijera que estábamos bien, para que no se preocuparan. Una mentira tras otra se pelaba como las capas de una cebolla podrida. ¿Y cuántos trabajos has perdido, Roberto? Pregunté con una voz tan baja que apenas podía oírla. ¿Cuántas veces me has mentido? El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto no podía mirarme a los ojos, y Valeria había empezado a sollozar de nuevo, pero esta vez era más genuino, como si por fin hubiera entendido la magnitud de su situación. 3 trabajos en los últimos 2 años, admitió Roberto finalmente, con la voz rota. Siempre encontraba excusas. Siempre te decía que era temporal, que las empresas estaban recortando. Hizo una pausa y me miró con esos ojos que una vez fueron mi mundo entero. Mamá, tengo un problema. Creo que tengo un problema de verdad. Por primera vez esa noche, sentí algo parecido a la compasión. Mi hijo no era solo un mentiroso. Era alguien que necesitaba ayuda profesional. Pero la compasión no borraba la traición. No curaba las heridas que sus palabras y las de su esposa habían abierto en mi corazón. Roberto, dije lentamente, admitir que tienes un problema es el primer paso, pero no puedo seguir siendo tu red de seguridad mientras no hagas nada por cambiar. No puedo seguir sacrificando mi bienestar para mantener una vida basada en mentiras. Valeria se levantó bruscamente, secándose las lágrimas con la manga de su vestido rojo. Esto es ridículo, Consuelo. Eres su madre. Las madres no abandonan a sus hijos. Mi madre nunca me haría esto. La arrogancia había regresado a su voz como una armadura defensiva. Tu madre nunca ha tenido que lidiar con esto porque nunca le has dicho la verdad, respondí con una calma gélida. Y tienes razón en una cosa, Valeria. Las madres no abandonan a sus hijos. Pero no estoy abandonando a mi hijo. Estoy impidiéndole que me use. Roberto se acercó a mí y tomó mis manos en las suyas. Estaban frías y temblorosas. Mamá, te prometo que voy a cambiar. Voy a buscar ayuda. Voy a encontrar un trabajo. Voy a arreglar las cosas esta vez. Solo dame una oportunidad más. Miré esas manos, que una vez fueron tan pequeñas que las había sostenido cuando aprendía a caminar. Cuando tenía miedo a la oscuridad, cuando necesitaba consuelo después de una pesadilla. Roberto, ¿cuántas últimas oportunidades te he dado? ¿Cuántas veces me has hecho la misma promesa? No pudo responder porque ambos sabíamos la respuesta. Había perdido la cuenta de las veces que habíamos tenido esta misma conversación, de las promesas rotas y las esperanzas destrozadas.
Vuestro contrato de alquiler vence el mes que viene, anuncié, retirando suavemente mis manos de las suyas. Tenéis 30 días para encontrar una solución. Después de eso, ya no seré responsable de vuestra vivienda. Valeria se dirigió furiosa hacia la puerta. Vámonos, Roberto. No me quedo aquí para ser humillada por una mujer que no entiende lo que significa la familia. Pero Roberto no se movió. Valeria, puedes irte si quieres. Necesito hablar con mi madre. Su voz tenía una firmeza que no había oído en años. Y por un momento, solo por un momento, vi un destello del hombre que podría haber sido. Valeria se detuvo en seco al oír las palabras de Roberto. Se volvió lentamente, con una expresión de incredulidad y furia pura. ¿Me estás pidiendo que me vaya después de todo lo que he sacrificado por este matrimonio? Su voz se había vuelto estridente, casi histérica, y gesticulaba con las manos como si dirigiera una orquesta invisible. Valeria, por favor. Necesito resolver esto con mi mamá. Ha pasado demasiado esta noche. Roberto intentó explicar, pero ella lo cortó con un jadeo que probablemente despertó a todo el barrio. No, no me voy a ninguna parte. Si vas a arrastrarte como un perro delante de tu madre, lo vas a hacer conmigo aquí. Cruzó los brazos y se plantó firmemente en el centro de mi comedor como una estatua de terquedad. Además, esta conversación me afecta directamente. Si ella deja de pagar nuestro alquiler, ¿dónde vamos a vivir? ¿En un albergue para indigentes? Observé la escena con una mezcla de fascinación y horror. En una sola noche, había visto la fachada perfecta que esta pareja había construido desmoronarse, revelando las mentiras que habían tejido durante meses. Era como ver un accidente de coche a cámara lenta. Terrible, pero imposible apartar la vista. Valeria, dije finalmente, creo que has dicho suficiente por una noche. Has dejado muy claro lo que piensas de mí, y yo he sido igual de clara sobre lo que pienso de vosotros dos. No hay mucho más que discutir. Sí, hay mucho más que discutir, chilló, con la cara tan roja como su vestido. No puedes arruinar nuestras vidas solo porque te ofendió un comentario. Las familias perdonan. Las familias se apoyan mutuamente. La hipocresía de sus palabras me golpeó como una bofetada. Las familias se apoyan mutuamente, repetí lentamente. ¿Te refieres a la forma en que me habéis apoyado vosotros esta noche? ¿O a la forma en que Roberto me ha apoyado mintiéndome sobre su empleo? ¿O tal vez te refieres a la forma en que me habéis apoyado dejándome sacrificar mis ahorros mientras vivíais como si nada? Roberto se sentó pesadamente en una de las sillas del comedor, con la cabeza en las manos. Mamá, sé que hemos cometido errores terribles. Sé que te hemos herido de formas imperdonables, pero si nos das la espalda ahora, literalmente no tenemos a dónde ir. Eso no es mi problema, respondí. Las palabras salieron con una dureza que me sorprendió incluso a mí. Durante 70 años, he cuidado de los demás. Cuidé de mis padres hasta que murieron. Cuidé de tu padre durante su enfermedad. Te he cuidado desde el día en que naciste. ¿Sabes cuándo fue la última vez que alguien cuidó de mí? ¿Cuándo fue la última vez que alguien se preocupó por mi bienestar? El silencio que siguió fue profundo y doloroso. Roberto levantó la cabeza y me miró con una expresión que no había visto desde que era un niño pequeño. Esa mezcla de culpa y comprensión que aparecía cuando por fin se daba cuenta de que había hecho algo muy malo. Nunca, admitió en una voz apenas audible. Nunca me he preocupado por cuidarte. Siempre asumí que estarías ahí, que siempre estarías bien, que siempre tendrías la fuerza para resolver todos los problemas. Valeria parecía estar perdiendo la paciencia con esta conversación emocional. Basta de melodrama, Consuelo. Eres la madre. Es tu responsabilidad ayudar a tu hijo. No puedes decidir de repente que no quieres ser madre. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Caminé hacia Valeria hasta quedar a centímetros de su cara. Y cuando hablé, mi voz era tan baja y amenazante que ella retrocedió instintivamente. Nunca, jamás,
Me digas qué clase de madre debo ser. He sido madre durante 35 años. He sacrificado mi juventud, mis sueños, mis oportunidades, mi dinero, mi salud, todo por mi hijo. ¿Qué has sacrificado tú? ¿Tus tratamientos de belleza, tus zapatos de 400 euros? Valeria intentó responder, pero continué sin darle oportunidad. Ser madre no significa ser un cajero automático permanente. Ser madre no significa aceptar humillaciones y faltas de respeto. Ser madre significa enseñar a tus hijos a ser personas responsables, independientes, respetuosas. Y en eso, claramente he fallado. Roberto se levantó bruscamente, volcando su silla. No digas eso. Has sido una madre maravillosa. Soy yo quien ha fallado. Soy yo quien lo ha estropeado. Sí, Roberto, fallaste. Pero yo también fallé al dejar que llegara tan lejos. Al dejarte convertirte en un hombre que miente a su esposa, que miente a su madre, que permite que la mujer que lo crió sea humillada. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero mi voz permanecía firme. Valeria había empezado a pasear por el comedor como un animal enjaulado. Esto es una pesadilla. Esto es una pesadilla. Las suegras están supuestas a ayudar a sus nueras. Se supone que somos una familia. ¿Familia? La interrumpí con una risa amarga. ¿Cuándo me has tratado como familia alguna vez, Valeria? ¿Cuándo me has mostrado respeto, cariño o consideración? Desde el día que conociste a Roberto, me has tratado como un obstáculo, algo molesto que tenías que tolerar para mantener a tu marido contento. Eso no es verdad, protestó. Pero su voz carecía de convicción. ¿No es verdad? Pregunté, cruzando los brazos. ¿Recuerdas la última Navidad cuando sugeriste que sería mejor que pasaseis las fiestas solos porque yo no entendía las tradiciones modernas? ¿Recuerdas cuando me ofrecí a cocinar para vuestro aniversario y dijiste que preferíais algo más sofisticado? ¿Recuerdas cuando me criticaste por llevar mi vestido morado favorito porque las mujeres de mi edad deberían llevar colores más discretos? Cada ejemplo que daba era como una pequeña puñalada, y podía ver a Roberto estremecerse con cada recuerdo. Él había estado presente en todas esas ocasiones. Había oído cada comentario hiriente, y nunca había dicho una palabra en mi defensa. Valeria, continué, nunca quisiste formar parte de esta familia. Querías que esta familia desapareciera para tener a Roberto solo para ti. Bueno, enhorabuena. Parece que vas a conseguir exactamente lo que querías. Roberto se acercó a mí, con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, por favor, dame. Si eso es lo que quieres, Consuelo, entonces bien. Pero no vengas llorando cuando te des cuenta de que has perdido a tu único hijo para siempre. Cuando estés sola en esta casa vieja, rodeada de tus recuerdos mohosos, recordando que tenías una familia y la echaste por tu estúpido orgullo. Sus palabras estaban diseñadas para herirme, para hacerme sentir culpable, para romper mi resolución. Y por un momento, casi funcionaron. La imagen de estar sola en esta casa sin visitas, sin llamadas, sin nadie que me necesitara, era aterradora. Las palabras de Valeria resonaron en el comedor como una maldición dirigida directamente a mi mayor miedo, la soledad. Por un momento, la imagen que había pintado se apoderó de mi mente. Me vi en esta casa vacía sin las risas de nietos que nunca llegaron, sin llamadas los domingos, sin nadie que recordara mi cumpleaños. El silencio entre nosotras era pegajoso y podía sentir a Roberto observándome, esperando que mi resolución se quebrara. Pero entonces algo extraordinario sucedió. En lugar de sentir pánico o desesperación, sentí una calma profunda y liberadora. ¿Sabes qué, Valeria? Dije lentamente, saboreando cada palabra. Prefiero estar sola y en paz que acompañada y humillada. Prefiero mis recuerdos mohosos de un matrimonio feliz y años de trabajo honesto que vivir una vida de nuevos recuerdos construidos sobre mentiras y faltas de respeto. Valeria parpadeó unas cuantas veces como si no hubiera esperado esa respuesta. La boca de Roberto se abrió lentamente.
Estaba procesando que su última carta de chantaje emocional había fallado por completo. Además, continué, sintiendo una nueva energía recorriéndome, no voy a estar tan sola como crees. Justo ayer recibí una llamada que lo cambió todo, pero vosotros estabais tan ocupados planeando cómo humillarme esta noche que no pude decíroslo. Miguel Jiménez llamó. El nombre cayó en el comedor como una bomba nuclear. Roberto se congeló y por primera vez esa noche, Valeria estaba completamente sin palabras. Miguel había sido mi novio en la universidad, el hombre con quien planeé casarme antes de conocer al padre de Roberto. Era un hombre ambicioso e inteligente que decidió mudarse a Barcelona para buscar mejores oportunidades cuando yo elegí quedarme y formar una familia. Miguel Jiménez, murmuró Roberto, con la voz temblorosa. ¿El Miguel de las fotos, tu novio de la universidad? Asentí lentamente, disfrutando de la expresión de shock absoluto en sus rostros. Él mismo. Resulta que después de 40 años construyendo una empresa de ingeniería en Barcelona, después de criar a 3 hijos exitosos y perder a su esposa hace 2 años, decidió buscar a sus viejos amigos. Me encontró en las redes sociales, y hemos estado hablando por teléfono durante las últimas 2 semanas. Valeria encontró por fin su voz, aunque sonaba estrangulada. ¿Qué quieres decir con que habéis estado hablando? Su cara había adoptado un color verdoso enfermizo que no le sentaba nada bien. Quiero decir exactamente eso. Hemos estado hablando todos los días, recordando viejos tiempos, poniéndonos al día sobre nuestras vidas, nuestros sueños cumplidos e incumplidos, y anoche me hizo una oferta que me dejó sin aliento. Roberto se acercó a mí con pasos vacilantes. ¿Qué clase de oferta, mamá? Sonreí por primera vez esa noche, una sonrisa genuina que venía de lo más profundo de mi corazón. Me invitó a pasar un mes en su casa en Barcelona. Dice que quiere enseñarme Cataluña, presentarme a sus hijos, y que siempre se ha preguntado qué habría pasado si. Dejé la frase en el aire, disfrutando del silencio absoluto que había tomado el comedor. Pero, mamá, tartamudeó Roberto, no puedes irte con un hombre al que no has visto en 40 años. ¿Y si es un estafador? ¿Y si te miente? ¿Y si? ¿Y si, Roberto? Lo interrumpí con una firmeza sorprendente. ¿Y si resulta ser un mentiroso como tú? ¿Y si me usa como tú lo has hecho? Al menos con Miguel, estaré en una aventura, viendo lugares nuevos y siendo valorada por quien soy, no por lo que puedo dar financieramente. Valeria se había derrumbado en una silla, con la cara en las manos. Esto no puede estar pasando. Esto es una pesadilla. No puedes hablar en serio de irte con un desconocido. Miguel no es un desconocido para mí. Conoce mis sueños, mis miedos, mis esperanzas porque los compartimos cuando éramos jóvenes. Sabe que siempre quise viajar. Que siempre quise ver el mar Mediterráneo. Que siempre soñé con escribir un libro sobre mis experiencias como costurera. ¿Sabes cuál fue lo primero que me dijo cuando llamó? Dijo, Consuelo, espero que hayas perseguido todos tus sueños porque mereces una vida extraordinaria. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, pero eran lágrimas de alegría, no de tristeza. ¿Cuándo fue la última vez que vosotros dos me preguntasteis por mis sueños? ¿Cuándo fue la última vez que os importó si era feliz, si tenía planes, si había algo que quisiera hacer con mi vida? Roberto intentó acercarse a mí, pero levanté la mano para detenerlo. Miguel me envió fotos de su casa, de su jardín lleno de flores naranjas y amarillas, de la vista al mar desde su terraza. Me contó sobre sus viajes a Europa, sobre los libros que ha leído, sobre las cenas que cocina para sus amigos todos los viernes. ¿Y sabéis qué más me dijo? Valeria levantó la cabeza para mirarme, con los ojos rojos y llenos de resentimiento. ¿Qué te dijo? Me dijo que una mujer de mi edad y con mi experiencia es un tesoro. Dijo, tengo historias que contar, sabiduría que compartir y amor que dar. Me dijo que cualquier hombre tendría suerte de tener mi compañía, mi conversación, mi cariño. Mi voz se quebró ligeramente al recordar esas palabras que habían curado heridas que ni siquiera sabía que tenía. Después de colgar esa llamada, me senté en mi cocina y lloré durante 1 hora.
Pero no lloré de tristeza. Lloré de alivio. Lloré porque alguien por fin me había recordado que soy más que una madre, más que una proveedora, más que una sirvienta gratuita. Soy una mujer con mi propio valor. Roberto se había puesto ceniciento. Mamá, por favor, no tomes decisiones precipitadas por lo que pasó esta noche. Miguel podría estar diciéndote solo lo que quieres oír. Los estafadores son muy listos. Basta ya. Grité con una fuerza que me sorprendió incluso a mí. Basta de intentar controlar mi vida. Basta de decirme lo que puedo o no puedo hacer. Durante 35 años, he vivido por ti. He tomado cada decisión pensando en tu bienestar, tu futuro, tu felicidad. Por primera vez en décadas, voy a tomar una decisión pensando en mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto se había derrumbado en una silla, con la cabeza en las manos, sollozando como un niño pequeño. Valeria me miró con una mezcla de odio y terror, como si hubiera visto un fantasma. ¿Sabéis qué más me dijo Miguel? Continué, sintiendo que mi confianza crecía con cada palabra. Dijo que había guardado una foto mía de cuando teníamos 20 años, la de cuando llevo el vestido blanco con flores rojas que me hice yo misma. Me dijo que todos estos años, especialmente después de que muriera su esposa, miraba esa foto y se preguntaba si había sido feliz, si había logrado cumplir mis sueños. Roberto levantó la vista, con los ojos hinchados de llorar. ¿Y qué le dijiste? Le dije la verdad. Le dije que había tenido momentos de felicidad, especialmente cuando eras pequeño, cuando tu padre estaba vivo, cuando pensaba que estaba construyendo algo hermoso llamado familia. Pero también le dije que había sacrificado tanto de mí misma en el proceso que ya no recordaba quién era Consuelo antes de ser la madre de Roberto o la viuda de Carlos. Valeria se levantó bruscamente, como si la hubiera picado una avispa. Esto es ridículo. No puedes irte con ese hombre. ¿Qué va a decir la gente? Una mujer de tu edad persiguiendo aventuras románticas como una adolescente. La miré directamente a los ojos y sonreí con una serenidad que no había sentido en años. Valeria, querida, después de esta noche, lo que piense la gente es lo último que me importa. Al fin y al cabo, si mi propia familia me considera inferior y mediocre, ¿qué importa la opinión de los extraños? Roberto encontró por fin la fuerza para hablar. Mamá, si realmente quieres conocer a Miguel, si realmente quieres viajar, podríamos apoyarte. Solo no lo hagas por despecho. No arruines tu vida solo para castigarnos. ¿Arruinar mi vida? Repetí incrédula. Roberto, ¿no lo entiendes? Esto no es una decisión tomada por despecho. Es una decisión por supervivencia. Por primera vez en décadas, alguien me ofrece la oportunidad de ser feliz, de ser valorada, de ser amada por quien soy, no por lo que puedo dar. Caminé hacia la ventana del comedor y miré hacia la calle donde había vivido tantos años, donde había criado a mi hijo, donde había enterrado tantos sueños. Mañana voy a llamar a Miguel y aceptar su invitación. Voy a comprar un billete de avión, hacer la maleta con mis mejores vestidos y descubrir si todavía es posible ser feliz a los 70. Las semanas que siguieron a esa cena fueron las más extrañas de mi vida. Roberto intentó llamarme todos los días durante la primera semana, dejando mensajes desesperados en el contestador. Le conté sobre mis años de costura, sobre los vestidos de novia que había creado, sobre las historias que cada clienta me había compartido. Era extraño y maravilloso sentirme interesante de nuevo, sentir que alguien valoraba mis experiencias y recuerdos. Consuelo, me dijo durante una de nuestras llamadas nocturnas, he estado pensando en ti durante 40 años. Cuando me casé con mi esposa, cuando nacieron mis hijos, cuando construí mi empresa, siempre había una parte de mí que se preguntaba qué habría pasado si hubiera sido lo suficientemente valiente para pedirte que vinieras a Barcelona conmigo. Sus palabras me llenaron de un calor que no había sentido en décadas. Miguel, yo también pensé en ti muchas veces. Especialmente cuando las cosas eran difíciles, cuando tu padre estaba enfermo, cuando Roberto empezó a tener problemas. Me preguntaba cómo habría sido mi vida si me hubiera subido a ese avión contigo. Bueno,
respondió con esa risa profunda que recordaba perfectamente. Nunca es demasiado tarde para averiguarlo, ¿verdad? El billete de avión yacía en mi mesita de noche, real y tangible, como una promesa de libertad. Salida el 15 de marzo. Destino: Barcelona, Cataluña. Miguel había insistido en pagar el billete, pero yo había rechazado su oferta. Esta es mi decisión, mi aventura, le había dicho. Quiero pagarlo con mi propio dinero. El dinero que ahorré durante meses privándome de medicinas y comida decente. Dinero que ahora usaré para algo que me haga feliz por primera vez en años. 3 días antes de mi viaje, Roberto apareció en mi puerta. Parecía terrible, demacrado con profundas ojeras, su ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Mamá, por favor, necesitamos hablar, dijo con una voz rota que, a pesar de todo, me rompió el corazón. Lo dejé entrar pero mantuve la distancia emocional. ¿Dónde está Valeria?, pregunté mientras preparaba café en mi pequeña cocina. En casa de sus padres, respondió, sentándose pesadamente en la silla de la cocina. Se fue hace una semana. Dice que no puede estar conmigo si no tengo trabajo, si no puedo mantener el estilo de vida que se merece. Se rió amargamente. Resulta que su madre superior no es tan superior cuando se trata de ayudar económicamente. Le dijeron que se las apañara sola. Sentí un pinchazo de satisfacción que no era particularmente noble, pero que no podía evitar. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? He estado buscando trabajo desesperadamente. He aplicado en todas partes, mamá. Oficinas, restaurantes, tiendas, construcción, lo que sea. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Levantó la vista hacia mí y vi algo en sus ojos que no había visto en años. Una humildad genuina. También he estado yendo a terapia. Encontré un centro comunitario que ofrece servicios gratuitos. Me alegra oír eso, Roberto, dije, y lo decía en serio. Es un gran paso. El terapeuta me ayudó a entender muchas cosas sobre mí mismo que no quería ver. Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera practicado este discurso muchas veces frente a un espejo. ¿Y qué has aprendido específicamente?, pregunté, curiosa por ver si realmente había habido un cambio o si esto era solo otra manipulación. Roberto tardó un momento en responder, jugueteando nervioso con su taza de café. He aprendido que nunca aprendí a ser responsable porque tú siempre estabas ahí para rescatarme. No es tu culpa, añadió rápidamente al ver mi expresión. Es mía. Pero el patrón se estableció muy temprano, y nunca hice el esfuerzo por romperlo. Asentí lentamente. ¿Y Valeria? ¿Qué has aprendido sobre tu relación con ella? Que lo que sentía por ella no era amor. Era dependencia emocional. Me gustaba que fuera exigente y crítica porque me daba una excusa para no crecer, para seguir siendo un niño que necesitaba que su mamá lo rescatara. Se detuvo y me miró directamente a los ojos. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que he destruido nuestra relación, pero necesito que sepas que por primera vez en mi vida adulta, estoy viendo las cosas con claridad. ¿Y qué exactamente ves?, pregunté con cuidado. Veo a una mujer de 70 años que sacrificó toda su vida por un hijo que nunca lo apreció. Veo a una mujer que trabajó sus manos hasta el hueso para darme una educación y oportunidades que desperdicié. Veo a una mujer que merece ser feliz, que merece ser valorada, que merece perseguir sus propios sueños después de décadas persiguiendo los míos. Sus palabras me conmovieron, pero también me hicieron ser cautelosa. Roberto, me alegra oír que estás reflexionando sobre estas cosas, pero las palabras son fáciles. El cambio real toma tiempo y acción consistente. Lo sé, dijo, asintiendo vigorosamente. Y no estoy aquí para pedirte que canceles tu viaje. No estoy aquí para pedir dinero o ayuda. Estoy aquí para decirte que te voy a demostrar con acciones que puedo cambiar, incluso si ya no estás aquí para verlo. ¿Qué quieres decir con eso? Roberto se levantó y empezó a pasear por mi pequeña cocina. Conseguí un trabajo en una empresa de limpieza.
Es trabajo nocturno y el sueldo es bajo, pero es honesto y me permite vivir en una pequeña habitación que alquilé en el centro. Lo miré con sorpresa genuina. ¿Cuándo decidiste hacer todo esto? La noche después de nuestra cena. Cuando llegué a casa y Valeria empezó a gritarme por arruinar nuestra situación financiera. Algo dentro de mí simplemente se rompió. Me di cuenta de que tenía 35 años y nunca había sido responsable de mi propia vida. Ni un solo día. Se sentó de nuevo y tomó mis manos en las suyas. Mamá, quiero que vayas a Barcelona. Quiero que conozcas a Miguel, que veas el mar, que escribas ese libro que siempre has querido escribir. Quiero que seas feliz, incluso si eso significa que ya no formo parte de tu vida. Por primera vez desde la noche de la cena, sentí que estaba hablando con mi hijo de verdad, no con la versión manipuladora y dependiente que había conocido durante tantos años. Roberto, siempre formarás parte de mi vida. Eres mi hijo, y siempre lo serás, pero necesito que entiendas que nuestra relación no puede seguir igual. Lo entiendo completamente, dijo con firmeza. Y quiero que sepas que voy a trabajar para convertirme en el tipo de hijo del que puedas estar orgullosa, incluso si toma años, incluso si para entonces es demasiado tarde para reparar nuestra relación. Nos sentamos en silencio durante varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Roberto habló de nuevo. ¿Me contarás sobre Miguel? ¿Cómo era cuando erais jóvenes? Una sonrisa involuntaria se extendió por mi rostro. Era brillante, ambicioso, gentil. Tenía una forma de hacerme sentir como la mujer más interesante del mundo. Cuando hablábamos, se enfocaba completamente en mí, como si mis palabras fueran lo más importante que había oído nunca. ¿Por qué no fuiste con él cuando se mudó a Barcelona? Porque tenía miedo, admití, miedo de dejar todo lo que conocía, miedo de fallar, miedo de no ser lo suficientemente buena para él. Y luego conocí a tu padre, y él representaba seguridad, estabilidad, una vida predecible. Hice una pausa. No me arrepiento de elegir a tu padre. Era un buen hombre y tuvimos momentos hermosos. Pero ahora tengo una segunda oportunidad para averiguar qué habría pasado si hubiera sido más valiente. Roberto asintió lentamente. ¿Crees que Miguel realmente ha pensado en ti todos estos años? ¿O crees que está idealizando el pasado? La pregunta de Roberto me hizo pensar profundamente. ¿Sabes, Roberto? Me he hecho esa misma pregunta todas las noches desde que Miguel me contactó. ¿Es lo que siente real, o somos solo dos personas mayores idealizando un amor juvenil? Me levanté y caminé hacia la ventana, observando el jardín donde había plantado rosas tantos años atrás. Pero luego me di cuenta de que no importa. ¿Qué quieres decir con que no importa? Preguntó Roberto, genuinamente curioso. No importa si lo que sentimos es nostalgia, idealización o amor verdadero. Lo que importa es que por primera vez en décadas, me siento viva. Me siento valiosa. Me siento como una mujer que merece ser cortejada, admirada, respetada. Me volví para mirarlo. ¿Cuándo fue la última vez que me sentí así? ¿Cuándo fue la última vez que alguien me hizo sentir especial solo por ser yo? Roberto bajó la cabeza, avergonzado. Nunca te hice sentir así, ¿verdad? Siempre te di por sentada. Algo que siempre estaría disponible sin importar cómo te tratara. Exacto. Y no fuiste solo tú, Roberto. Tu padre también. Hacia el final de nuestro matrimonio, empezó a verme solo como la mujer que cocinaba, limpiaba y lo cuidaba cuando estaba enfermo. Dejé de ser Consuelo y me convertí solo en la esposa de Carlos, y luego solo en la madre de Roberto. En ese momento, mi teléfono sonó. Era Miguel llamando a la hora que habíamos acordado, como siempre. Miré a Roberto, quien asintió, indicándome que contestara. Hola, preciosa, dijo la voz de Miguel a través del teléfono. Y sentí inmediatamente ese calor familiar extendiéndose por mi pecho. ¿Cómo ha sido tu día? Interesante, respondí, sonriendo a pesar de la tensión. Mi hijo está aquí, Roberto.
¿Quieres saludar a Miguel? Roberto se congeló por un momento, pero luego asintió lentamente. Puse el teléfono en altavoz. Miguel, me gustaría que conocieras a Roberto, mi hijo. Roberto, este es Miguel Jiménez. Hola, Roberto. Sí, señor. Es complicado, pero estoy empezando a entender que mi madre merece ser feliz, incluso si eso significa grandes cambios en nuestras vidas. Esa es una respuesta muy madura, respondió Miguel con aprobación. Te diré algo, Roberto. Tengo 3 hijos, todos adultos, y les tomó años entender que sus padres son personas completas con sus propias necesidades y deseos, no solo proveedores eternos de apoyo y recursos. Roberto me miró sorprendido. Estaba claro que no había esperado que Miguel fuera tan directo pero al mismo tiempo tan comprensivo. Señor Jiménez, continuó Roberto, ¿puedo preguntarle cuáles son sus intenciones con mi madre? Miguel se rió suavemente. Es una pregunta justa. Mis intenciones son conocer a la mujer en la que se convirtió la chica de la que me enamoré hace 40 años. Mis intenciones son mostrarle lugares hermosos, presentarle a mis hijos, cocinar para ella, escuchar sus historias y quizás, si ambos decidimos que queremos, construir una amistad profunda o algo más. ¿Y si las cosas no salen como esperas? Preguntó Roberto. Entonces habremos tenido una hermosa aventura. Habremos cerrado un capítulo que quedó abierto durante décadas. Y tu madre habrá tenido unas vacaciones bien merecidas en Cataluña. No hay presión, Roberto. No hay expectativas irreales. Solo 2 personas mayores dándose una oportunidad para redescubrir la alegría. Roberto se relajó visiblemente. Gracias por ser tan honesto, señor. Llámame Miguel, por favor. Y ahora, si me disculpas, me gustaría hablar con tu madre a solas un momento. Roberto asintió y se fue al salón, dándome privacidad para mi llamada. ¿Cómo te sientes después de hablar con él? Pregunté a Miguel una vez que estuvimos solos. Me siento bien. Parece un joven que está pasando por un momento de crecimiento. Eso habla bien de cómo lo criaste, Consuelo. Los hijos que nunca enfrentan dificultades nunca aprenden a ser resilientes. Sus palabras me tranquilizaron más de lo que esperaba. Miguel, ¿estás seguro de que quieres involucrarte en tu vida pacífica con una mujer que tiene tanto drama familiar? Consuelo, querida, todos tenemos drama familiar a nuestra edad. Uno de mis hijos se divorció el año pasado y se mudó de nuevo a mi casa con sus 2 niños pequeños. Mi hija está pasando por una crisis de mediana edad y me llama llorando todos los martes. Mi hijo menor lucha con una adicción a los videojuegos que está afectando su matrimonio. Se rió suavemente. El drama familiar es parte de la vida. La diferencia es cómo lo manejamos. Y tú lo estás manejando con límites claros y con un amor firme y recordando siempre que tus hijos son adultos responsables de sus propias decisiones y consecuencias. Eso es algo que parece que estás aprendiendo a hacer también. Después de colgar con Miguel, Roberto y yo continuamos hablando hasta altas horas de la noche. Me contó más detalles sobre su terapia, sobre cómo estaba aprendiendo a identificar patrones de comportamiento que había repetido durante años sin darse cuenta. ¿Sabes cuál fue lo más difícil de aceptar en terapia? Me preguntó mientras tomábamos una segunda taza de café. ¿Qué? Que no era solo que fuera perezoso o inmaduro. Era que había desarrollado una adicción emocional a ser rescatado. Cada vez que alguien resolvía un problema por mí, cada vez que me daban dinero o me sacaban de un apuro, sentía una especie de alivio eufórico. Era como una droga. Sus palabras me golpearon fuerte. ¿Y cómo se supone que rompas esa adicción? Enfrentando las consecuencias de mis acciones sin buscar rescate. Cuando perdí mi último trabajo, mi primer instinto fue correr hacia ti con una historia triste. Pero esta vez, en lugar de eso, dormí en mi coche durante 3 días hasta que conseguí el trabajo de limpieza. ¿Dormiste en tu coche? Pregunté con preocupación maternal automática. Sí. Y fue una de las experiencias más importantes de mi vida. Por primera vez,
Entendí de verdad lo que significa no tener una red de seguridad. Lo que significa que mis acciones tengan consecuencias reales. Me miró directamente a los ojos. Mamá, durante esas 3 noches, pensé mucho en ti. Pensé en todas las veces que tuviste que elegir entre tus necesidades y las mías, y siempre elegiste las mías. Eso es lo que hacen las madres, Roberto. No, mamá. Eso es lo que hacen las madres que no han aprendido a poner límites saludables. Y eso es lo que hacen los hijos que nunca han aprendido a ser adultos responsables. Se inclinó hacia adelante. El terapeuta me ayudó a entender que al rescatarme constantemente, me estabas privando sin querer de la oportunidad de crecer. Sus palabras me dolieron, pero también me liberaron. Durante años, me había sentido culpable cada vez que consideraba decir no a Roberto. Cada vez que pensaba en poner mis necesidades primero. Ahora entendía que mi generosidad había sido en realidad una forma de controlarlo, de mantenerlo dependiente de mí. Entonces, ¿qué pasa ahora? Pregunté, suavemente. Ahora voy a demostrarme primero a mí mismo y luego a ti que puedo ser un adulto responsable. Voy a pagar mis propias facturas. Voy a tomar mis propias decisiones. Voy a enfrentar mis propios problemas. Y cuando vuelvas de Barcelona, si decides volver, voy a ser un hijo del que puedas estar orgullosa. ¿Y si decido quedarme en Barcelona? Roberto sonrió y por primera vez en años, vi una alegría genuina en su sonrisa en lugar de manipulación. Entonces estaré feliz por ti. Te visitaré cuando pueda. Te llamaré todas las semanas, y viviré mi propia vida, sabiendo que mi madre por fin está viviendo la suya. El día de mi partida amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que parecía susurrar promesas de aventuras por venir. Roberto llegó temprano para llevarme al aeropuerto, y por primera vez en años, no había tensión entre nosotros. Había traído flores, un pequeño ramo de margaritas blancas que sabía que eran mis favoritas, y una carta sellada. No la abras hasta que estés en el avión, dijo con una sonrisa tímida. Es algo que necesitaba decirte, pero me resulta más fácil escribirlo que decirlo. Durante el trayecto al aeropuerto, hablamos de cosas cotidianas, el tiempo, las noticias, sus planes para la semana. Era una conversación normal entre una madre e hijo, algo que no habíamos tenido en años. No había súplicas, no había drama, no había culpa, solo una conversación tranquila entre 2 adultos que se querían pero por fin entendían los límites saludables. Mamá, dijo cuando llegamos al aeropuerto, quiero que sepas que no importa lo que pase en Barcelona, esto ya ha valido la pena. ¿Qué quieres decir? ¿Verte así, emocionada, nerviosa, feliz? No te he visto brillar de esta manera en años. Me ayudó a sacar la maleta del coche, una maleta que había empacado cuidadosamente con mis mejores vestidos, incluyendo uno nuevo de color coral que había comprado especialmente para este viaje. En el aeropuerto, Roberto me acompañó hasta la puerta de seguridad. Cuando llegó el momento de despedirnos, nos abrazamos con una intensidad que no habíamos compartido desde que era un niño pequeño. Te quiero, mamá, susurró en mi oído. Diviértete. Enamórate. Sé feliz. Lo mereces más que nadie en el mundo. Yo también te quiero, hijo. Y estoy orgullosa del hombre en el que te estás convirtiendo. Una vez en el avión, abrí la carta de Roberto con manos temblorosas. Su letra, que siempre había sido desordenada, parecía más madura, más cuidada. Mamá, comenzaba. Durante estos últimos días, he estado pensando en todas las veces que fuiste una heroína sin que yo me diera cuenta. Cuando trabajaste turnos dobles para pagar mis libros de escuela, cuando vendiste tu nueva máquina de coser para comprarme una bicicleta, cuando fingiste no tener hambre para que yo comiera más. Cuando te quedaste despierta toda la noche cuidándome cuando estaba enfermo. Todos esos momentos de amor silencioso que di por sentados. Ahora entiendo que ser madre no significa sacrificarte hasta desaparecer. Significa amar lo suficiente como para enseñar la independencia. Significa ser lo suficientemente valiente como para soltar cuando es el momento. Gracias por amarme lo suficiente como para dejarme crecer.
vuela alto, mamá. Literal y figurativamente. Con todo mi amor y respeto, Roberto. P. de Miguel es un hombre con suerte por conocer a la mujer más extraordinaria del mundo. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras guardaba la carta en mi bolso. A través de la ventanilla del avión, podía ver las nubes extendiéndose hasta el infinito. Y por primera vez en décadas, sentí que mi futuro era igual de infinito. Miguel me esperaba en el aeropuerto de Barcelona con un ramo de rosas amarillas y una sonrisa que reconocí inmediatamente, aunque tenía más arrugas y su pelo estaba completamente blanco. Cuando me vio, su rostro se iluminó con la misma alegría que recordaba de nuestros días universitarios. Consuelo, dijo cuando nos abrazamos, eres incluso más hermosa de lo que recordaba. Los días que siguieron fueron como vivir en un sueño. Miguel me llevó a ver la Costa Brava donde por primera vez en mi vida pude ver el mar Mediterráneo extendiéndose hasta el horizonte. Me presentó a sus hijos que me recibieron con un cariño genuino que me conmovió profundamente. Su hija menor, Carmen, dijo, papá no ha sonreído así desde que murió mamá. Gracias por devolverle la alegría. Miguel cocinó para mí todas las noches cenas elaboradas que saboreábamos en su terraza mientras veíamos la puesta de sol. No soy un ingeniero jubilado. Soy solo Miguel, el hombre que se enamoró de una chica brillante hace 40 años y nunca la olvidó. Sus palabras fueron directamente a mi corazón porque expresaban exactamente lo que sentía con él. No era la madre sacrificial de Roberto. No era la viuda de Carlos. No era la costurera cansada. Era simplemente Consuelo, una mujer con historias que contar, sueños que perseguir y amor que dar. Al final de mi mes en Barcelona, Miguel me hizo una propuesta que cambió mi perspectiva sobre lo que era posible a los 70. Consuelo, no quiero que esto termine. Sé que es una locura. Sé que solo nos estamos conociendo de nuevo después de tantos años, pero quiero que consideres mudarte a Barcelona. No para casarnos inmediatamente, no para vivir juntos si no quieres, pero para darnos la oportunidad de construir algo hermoso en esta etapa de nuestras vidas. Mi primer instinto fue pensar en todas las razones por las que era imposible. Mi casa, mis pocos amigos, mi vida en mi pueblo natal. Pero luego pensé en Roberto, en su carta, en sus palabras sobre volar alto. Pensé en Valeria, que probablemente nunca me respetó de verdad. Pensé en todos los años que había vivido por los demás, poniendo mis sueños en espera. ¿Y si las cosas no salen bien? Pregunté. Entonces habremos tenido una hermosa aventura. Pero Consuelo, ¿y si salen bien? ¿Y si después de una vida poniendo a los demás primero, por fin tienes la oportunidad de ser completamente feliz? Esa noche, llamé a Roberto para contarle sobre la propuesta de Miguel. Su respuesta me sorprendió y me llenó de orgullo. Mamá, ¿eres feliz con él? Más feliz de lo que he sido en décadas. Me trata bien. Me respeta. Me hace sentir valiosa todos los días. Entonces quédate. Construye la vida que mereces. Yo estaré bien. De hecho, estaré mejor sabiendo que por fin estás viviendo por ti. 6 meses después, estaba empacando mis pertenencias más preciadas en mi vieja casa, preparándome para mudarme a Barcelona de forma permanente. Roberto me ayudó en todo el proceso, demostrando una madurez y responsabilidad que me llenó de esperanza por su futuro. ¿Sabes cuál es la parte más irónica de todo esto? Me dijo mientras empacábamos las fotos familiares. ¿Qué? Que al dejarte ir, siento que por fin te he recuperado. No como la madre que me rescata constantemente, sino como la mujer extraordinaria que siempre fuiste, pero a la que nunca me molesté en conocer de verdad. Mientras escribo esta historia desde la terraza de Miguel, observando el mar Mediterráneo y esperando a que vuelva del mercado donde ha ido a comprar ingredientes para la cena que cocinaremos juntos, reflexiono sobre todo lo que ha cambiado. Roberto está construyendo exitosamente su propia vida. Consiguió un ascenso en su trabajo. Se mudó a un apartamento mejor y está saliendo con una mujer que lo desafía a ser una mejor persona en lugar de habilitar su dependencia. Valeria, me contó,
Se casó con un hombre mayor que puede mantener su estilo de vida, lo cual probablemente es lo mejor para todos. Y yo, por fin aprendí que nunca es demasiado tarde para ser feliz. Aprendí que el amor propio no es egoísmo, sino la base para poder amar a los demás de forma saludable. Aprendí que una mujer de 70 años puede tener aventuras, puede enamorarse, puede empezar de nuevo. Miguel y yo nos casamos el mes pasado en una pequeña ceremonia en la playa con sus hijos y Roberto como testigos. Roberto lloró durante toda la ceremonia, pero eran lágrimas de alegría. Nunca pensé que vería a mi madre casarse por amor, me dijo después. Siempre asumí que tu matrimonio con papá había sido solo por conveniencia y familia. Ahora, cuando miro hacia atrás a esa terrible noche cuando Valeria me humilló en mi propia casa, la veo como el mayor regalo que podría haber recibido porque fue esa humillación la que por fin me despertó. Fue esa humillación la que me mostró que merecía más. Fue esa humillación la que me dio el coraje para perseguir la felicidad que pensaba que había perdido para siempre. ¿Y tú? ¿Qué harías si la vida te diera una segunda oportunidad para ser completamente feliz? ¿Tendrías el coraje de tomarla sin importar lo que piensen los demás? Porque créeme, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.